Ok, entonces, mm, ¿cómo podemos, analizando críticamente el video que acabamos de ver, podemos darnos cuenta de varias eh, situaciones y podemos hacer varias reflexiones? Ante de todo, aparece claramente que hay una falta de información sobre los movimientos cooperativos y esto aparece bastante evidente en el video sobre El Salvador, entonces las cooperativas salvadoreñas, pero también yo creo que sea, a través de los estudios realizados, me di cuenta que la falta de información es un problema común a todos los países de Centroamérica, así como sobre todo los de Centroamérica. Después podemos apreciar también que el rol del Estado ha sido un rol controvertido en muchas ocasiones, dependiendo del contexto histórico. En muchos casos no ha logrado dar el apoyo que la cooperativa necesitaban para su desarrollo. Muchas veces, si se han fijado, se trataba de esfuerzos de organizaciones extranjeras que daban el primer paso para que se pudieran empezar mm, experimentos cooperativos en El Salvador. En otros casos, sí, es cierto, tenemos que reconocer que eh, probablemente obligatoriamente el Estado, por factores internos y externos, tuvo que reconocer constitucionalmente la realidad cooperativa y de todo el tercer sector, tratando de regularizar el funcionamiento de estas empresas sociales adentro, reconociéndola en sus leyes y sobre todo en la Constitución. Igual que mismo papel que ha jugado el Estado hondureño, haciendo referencia a las cooperativas. Pero más tarde eh, podremos enfocarnos más en Honduras. Después otra cosa, y luego le doy la palabra a ustedes. Eh, Otras cosas que quería decir es que nos damos cuenta también que la cooperativa, entonces el tercer sector y entonces la economía social y solidaria puede caracterizar y caracteriza una considerable parte de la población. Muchas, muchos ciudadanos y compatriotas hacen parte de cooperativas. La cooperativa, así como las otras empresas de economía social y solidaria, son una parte importante de la economía del país y muy presente, solo que con características diferentes de, de caso a caso. También una última cosa, que nos hemos dado cuenta que por lo menos en El Salvador la cooperativa es la cooperativa que logran organizarse siguiendo entonces las reglas y los principios y valores del cooperativismo, así como eh, pensado por los primeros cooperativistas. Si se respetan todas las instrucciones exactamente y adecuadamente, entonces no la cooperativa pueden durar mucho tiempo. Hemos visto varios ejemplos del contexto salvadoreño donde las cooperativas existen y tienen una larga duración. O sea, esto para decir, nos puede ayudar a entender sobre la sostenibilidad de las cooperativas, que una vez que se implementan las reglas claramente y una cooperativa se organiza adecuadamente, puede
ser muy sostenible, un proyecto muy sostenible y de larga duración. Bueno, ahora la palabra a Alexander primero y después a Nicole. Sí, Master, gracias. Un par de observaciones con respecto a lo que usted mencionó, es la poca información que existe sobre el cooperativismo en Honduras, ¿verdad? Ujú. Cooperativismo como tal. E inclusive observando detenidamente el video que acabamos de ver, el licenciado habla sobre los tipos de cooperativismo, ¿no? O cooperativas de servicio, las de producción agrícola, económicas y los de ahorro y crédito. Pero creo que aquí, yo creo que es por esa misma falta de información, Master, que es difícil encontrar en sí todas esas diferentes cooperativas, pero creo que esta investigación que usted nos asignó nos va a ayudar bastante. Porque para el caso, yo recuerdo que fui a hacer un trabajo allá en la central hidroeléctrica del Cajón hace muchos años. Ujú. Y ahí tienen una cooperativa, ellos los productores de tilapia, los que mandan tilapia para el resto de países del área, ¿verdad? Y sí recuerdo que funcionaba como esa cooperativa de producción. No recuerdo cuántos socios tenían, pero sí. Otra que yo sé que existe también es una que son los productores de camarón en el lado sur del país. Pero otro detalle también que me llama bastante la atención, aquí existe un consejo supervisor de cooperativismo a nivel nacional. El Y lo raro Colsucop. es que, sí, lo raro es, bueno, no sé, a mí, como le digo, esta investigación nos va a ayudar a esclarecer un montón de dudas. El nombramiento lo hizo el presidente, el actual presidente de la República, ¿verdad? Cosa que a mí me parece raro, pero bueno, como le digo, esta es una investigación con la cual pues vamos a averiguar todas esas cosas. Y recuerdo también que Panadesa tenía un espacio para las cooperativas, el desaparecido Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Banadesa. Y dentro de las instituciones estatales está en la Empresa Nacional Portuaria, tienen cooperativa, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social también, en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica tenemos cooperativa, pero funciona como para guardar el dinero ahí, pues y al final de año se lo dan a uno. Y nosotros el cooperativismo lo conocemos como de ahorro y crédito con fines de lucro. Para mí son fines de lucro porque las cooperativas aquí, aparte de que tienen buenas instalaciones, para el caso la cooperativa Elga y la Sagrada Familia, que son las más fuertes, pero creo que esa idea la que tiene uno, o sea, la población en general, del cooperativismo solo que funcionan así como de ahorro y crédito nada más. Ya lo demás, las cooperativas de producción agropecuaria y de servicios, creo que hay poca información. Eso sería más. Sí, para complementar lo que dices, es cierto que entre luces y sombras seguramente hay más sombras sobre el cooperativismo, porque eh, es increíble cómo, cuánto es difícil encontrar informaciones, cioè, informaciones útiles y hasta sobre estos procesos legales de, exacto, sobre el nombramiento del nuevo Consucop, de la reforma de la ley de cooperativas. No se sabe Así nada, es, sí. es como algo que se hace a la escondida y a ver cuáles son los fantasmas que están ahí o los esqueletos escondidos, porque sí, se distorsiona bastante la idea, desde la idea de cooperativa eh, se La distorsiona esencia bastante. en sí. Sí, la esencia se distorsiona Sí, bastante. bastante, Ni- bastante más. Ahora Nicole y luego Valesca. Hola, no sé si me escuchan. Tengo problemas de audio. Sí, sí. Sí, escuchamos, Nico. Genial. Sí, de hecho sí yo había como anotado esa parte importante que es el registro bibliográfico
sobre la historia de las cooperativas, cómo se han desarrollado las cooperativas, cooperativas existentes, bajo qué forma existen las cooperativas existentes. Y eso, como lo mencionó Master, no solo pasa en Salvador, o sea, obviamente aquí se carece de un nivel de información, o sea, muy grande. Y pues nuestra compañera que es archivista también pues puede dar fe de ello. Aparte de eso, yo sí quedé como con la duda de cómo trabaja una cooperativa, porque sí lo mencioné en un momento en el documental, o en el reportaje, no sé qué es, lo mencionaron de cómo es que funciona una cooperativa en relación a cómo funciona a cómo funciona un banco. Que un banco es con fines de lucro, que prestan dinero y los intereses van sobre no sé qué. Entonces, no sé si me podría como explicar ese aspecto, que sí necesito como diferenciar esa parte de cómo se ahorra o cómo se otorga el dinero en las cooperativas y cómo funciona en la banca. Y aparte de eso, me pareció súper interesante cómo la ausencia del Estado también tiene un efecto en cómo las cooperativas funcionan, porque mencionaban en el reportaje que inicialmente se les habían entregado parcelas de tierra a algunos obreros y que ellos, como no tenían la formación técnica, pues decidieron venderlas, o sea, no sabían cómo producir la tierra y pues ni modo, pues decidieron venderlas y esa es como también un problema que se da mucho en Honduras y justo tengo una experiencia con eso. Un policía, bueno, en realidad fue guardia de la universidad de aquí de mi ciudad, y él mencionaba, o sea, estaba el auge del problema del bajo de agua, y él decía, es que los campesinos ahí vendieron sus tierras y ahora quieren venir a reclamar que esas son tierras de ellos cuando ellos vendieron lo que les habían dado por la reforma agraria o algo así habían mencionado. No conozco a profundidad la historia, pero creo que la ausencia del Estado también provoca que el obrero no sepa cómo producir esa tierra, o sea, y también parte también de la ausencia de disciplina, pero sí más como la falta de recursos, la falta de formación técnica, que uno puede tener una tierra, pero la puede tener en ociosidad porque no sabe cómo producirla. Entonces, más o menos como hacer esa reflexión y nada más la consulta sobre cómo funciona la cooperativa en relación a la banca, porque sí lo explicaron, pero no pude captar la idea. Gracias. Ok, entonces, eh, primero, con la reforma agraria en El Salvador, se empieza con este proceso de parcelización de las tierras. Y entonces cada pequeño agricultor se encuentra con esta ventaja inicialmente de ser dueño finalmente de un pedazo de tierra, una manzana, 2 manzanas o algo así, y puede, pero se encuentra en la dificultad de hacerla, hacer que esta tierra sea productiva, que él pueda producir algo de esta manzana. ¿Por qué? Porque prácticamente alrededor de él no existe ningún tipo de institución. Sobre todo se nota la ausencia increíble del Estado. Y entonces, sin crédito y sin capacitación o la necesaria tecnología para darle fruto a esta manzana, la única solución que le queda es la venta. Esta se tiene que inscribir, pasó también y pasa, sobre todo pasó y pasa todavía también en Honduras, donde hemos visto que, bueno, en todo el mundo, cuando se ha dado este proceso de venta de las tierras y de consecuencia, consecuentemente el éxodo rural que viene después, el famoso éxodo rural que hemos visto en el proceso de la revolución industrial. Porque todos estos campesinos, agricultores, después están forzados a encontrar otra forma de sobrevivencia, de subsistencia.
ahí es una estrategia que estatal, más que todo, que después facilita los procesos de privatización que han caracterizado las políticas centroamericana y latinoamericana en general. La diferencia entre una cooperativa y un banco, o sea, mientras, teóricamente, y lo pongo ahí en la teoría, la cooperativa debería de repartir las ganancias equitativamente entre todos los asociados. Y entonces debería ser una gestión mucho más democrática y poco jerarquizada, mientras que en el banco hay una mayor jerarquización y no hay esos procesos democráticos no se dan, y tampoco la transparencia es una característica de la cual un banco carece en muchos casos, mientras que en una cooperativa supuestamente y teóricamente debería ser todo el compartir, eh, bueno, se ve mucho más la integración de esta institución, de esta cooperativa en su entorno, mientras que el banco al final solo se da una compra y venta, digamos, un intercambio y ahí se queda el proceso entre clientes y los que trabajan en el banco. En una cooperativa todo este proceso debería ser más eh, integrado en el contexto. Y entonces debería de darse una mayor conexión entre clientes, tal vez los mismos socios son también clientes, etcétera, etcétera. Es mucho más familiar como contexto, por así decirlo. Básicamente. Pero ahora, Valesca, por favor, a usted la palabra. Sí, Máster, solo quería comentar, yo compartí en el grupo de WhatsApp una modelo cooperativista de México, y es que ayer que andaba investigando modelos cooperativistas más allá del tradicional de ahorro y préstamo, que es el que vemos, digamos, tradicionalmente en Honduras, o agrario, encontré digamos, video que explica un modelo cooperativista de vivienda de México, que se llama Palo Alto, y me llamó mucho la atención porque parte de lo que ellos comentaban parece que es una cooperativa de vivienda que surgió a raíz de que creo que cerró una minería y los empleados hicieron un trato con los antiguos dueños de la minería o de la tierra y se quedaron con la tierra, construyeron sus viviendas, y eso fue en 1950 y algo. Ahorita peligra porque como que el lugar donde quedó vale como ahora $4,000 el metro cuadrado de construcción, y entonces hay presión de los grupos de poder, los grupos élites que quieren que la cooperativa cierre, y como tienen que estar de acuerdo todos los cooperativistas para poder vender las tierras ahí, ¿no? Y ahí han vivido N cantidad de años. Pero me llamó mucho la atención el modelo cooperativista en vivienda por los problemas de seguridad que tenemos, de inseguridad que tenemos nosotros en el país, ¿no? Maras, pandillas, y ese modelo comunitario de vivir, había comedores donde las mujeres cocinan para las demás personas, o sea, es realmente esa parte de la economía social solidaria que debería funcionar muy bien en nuestros países por los problemas de inseguridad, y qué lástima que no podemos implementar, digamos, ese tipo de cooperativa, según lo que he investigado, ¿verdad? Y lo otro que le iba a comentar es, yo fui a La Mosquita hace un par de años y logré visitar una empresa que se llama Cauma, que si bien creo que no está registrada como cooperativa, porque creo que no cumple quizás los 11 principios de la cooperativa, pero sí funciona como una empresa comunitaria, exportan ellos productos de la pesca hacia China, y es de la comunidad. Entonces realmente sí es muy bonito el modelo en La Mosquitia,
No sé qué tanto apoyo tengan realmente de otras cooperativas como para que sigan creciendo, pero sí quería comentarle eso y si quería, si tiene chance de ver ese video que es de Facebook que compartí en el grupo de chat que se llama la cooperativa Palo Alto, para que me dé su apreciación sobre lo que está ocurriendo con esa cooperativa. Solamente. Ok, gracias. Yo miraré. De toda manera, no, me gustaría darle otro video, enseñarle otro video sobre cooperativas y la economía social en Ciudad de México. Así para darle también otros ejemplos de otro país de Centroamérica. Tal vez si tenemos chance lo miraremos más tarde. Si no, se lo comparto por WhatsApp o lo miramos en otra ocasión. Porque ahora, en el caso de muchas empresas que trabajan como cooperativa o parecido a las cooperativas, tenemos que recordarnos que aquí en Latinoamérica el movimiento cooperativo se fusiona con el movimiento indigenista. Y vamos a ver, sobre todo mañana que he establecido tratar mañana este asunto de la posible coincidencia de valores y de principios entre los valores de la economía social y solidaria y los valores de las poblaciones indígenas. Y entonces la posible, muchas veces se da alianza entre estos y desarrollo, la alianza y el desarrollo sucesivo de formas cooperativas exitosas. Bueno, pero esto lo vamos a ver mañana cuando hablaremos eh, de las poblaciones indígenas y de la coincidencia, el paralelismo que podemos establecer con la economía social y solidaria. Bien, ahora le voy a compartir el PowerPoint de hoy, que no sé, no creo que vamos a desarrollar enteramente, pero trataré de darle bueno, trataré de hacerlo completamente. Entonces, primero, quería hablarle aprovechar del día de hoy para hablarle de la actividad número 4. Lo tenía que hacer el sábado, pero dije, bueno, mejor que empiezo a hablarle desde el jueves para que ustedes entren en esa óptica de la actividad número 4. La actividad número 4 me permitirá finalmente escuchar la voz de los que no se pudieron escuchar hasta la fecha. Entonces, ¿por qué? Porque establecí, propio para ver un poco, para evitar que sean siempre los mismos a participar. Entonces, la última actividad es una actividad grupal, propio por esta razón, para darle la palabra también a los que no se pudieron escuchar. Se trata de un trabajo grupal que se hace en pareja, entonces 2 personas y un grupo, como somos 17, será constituido, solo un grupo será constituido por 3 personas. Y se trata de una presentación en PowerPoint que después después se deberá hacer una videoconferencia. O sea, ustedes tendrán chance de ser docentes para la próxima semana. Ok, por lo menos por 30-45 minutos. Tendrán que desarrollar en pareja un PowerPoint y exponerlo en videoconferencia como si fueran los docentes para la próxima semana. O sea, el jueves 17, el viernes 18 y el sábado 19. Estos 8 grupos que se establecerán tendrán que dividirse
Yo pensé 2 grupos el jueves, 3 el viernes y 3 el sábado. Y finalmente serán ustedes en dar la clase en esos 3 días prácticamente. ¿Sobre qué? Sobre casos estudios de economía social y solidaria en América Latina, partiendo de los documentos que yo le voy a proporcionar por correo el sábado. Ahora seguramente tendrán preguntas antes de que yo siga con la clase de hoy sobre el movimiento cooperativo en Latinoamérica, así que los escucho. Si tienen preguntas sobre el desarrollo de esta actividad. ¿Qué le parece? ¿Le gusta? ¿Quieren hacer los grupos ahorita? Porque naturalmente yo no voy a hacer los grupos, preferiría que sean ustedes a hablar y decidir con quién aliarse para este trabajo grupal. Ver el chat. No me gusta. En la primera, cierto, porque se trata de meterse en mis zapatos. A nadie le gusta meterse en mis zapatos. Pero por favor, los escucho. ¿Qué le parece? Aparte, no me gusta, ¿a alguien le gusta? No, a nadie le gusta. La actividad no es un caso que está valorada en 30 puntos porque se trata de un trabajo que tiene su peso. Así como el ensayo que tienen que entregar el domingo, también esta actividad es otra muy importante para determinar su evaluación final. Así que les recomiendo empezar a pensarlo y poco a poco vamos estableciendo los grupos. Yo se lo dejo para que lo Hacer piense. Sí, una consulta al respecto. sí. Ya entregamos dos asignaciones valoradas en 20 cada uno, son 40. Esta del domingo son 30 y esta actividad 4 serían 100. Pero bueno, estoy perdido un poco en cuanto a tiempo. ¿Cuándo terminamos la clase? Las clases terminan el 26 de junio. No se puede, una pregunta, sugerencia. Los compañeros también deben decidir. Sí. Para efectos de tiempo, porque se carga mucho para hacer estas actividades, para la del domingo y la otro, y esta actividad 4. No sé, dar más tiempo. Pregunto, nada más. Por cuestiones de tiempo, y yo pensé esta programación proprio porque por cuestiones de tiempo estamos limitados. Y por esta razón también, Bueno, no, está bien. solo si logran ustedes, si se establecen los grupos y logran establecer un programa de trabajo, sin problemas pueden llegar a la fecha, el jueves, el viernes o el sábado, listos. Por lo menos, esta es mi Bueno, idea. Entonces, está bien, bien, bien. solamente hay que crear los grupos. Solamente hay que crear los grupos. Para las reposiciones de los trabajos, para contestar a Valesca en el chat, yo tengo pensado hacerlo, darle chance, darle la posibilidad en la última semana que culmina el 26 de junio. Toda esta semana que culmina el 26 será destinada a las reposiciones y todo este proceso final. Pero sin duda tenemos que hacer esta actividad 4. Ustedes tienen que desarrollar esta actividad 4 los jueves 17, viernes 18 y sábado 19. Así que empiecen a organizarse y me dicen, bueno, en el chat van estableciendo los grupos. Pónganse de acuerdo ustedes mismos. Ahora, volvemos a nosotros. Faltan 10 minutos. Podemos empezar con estas y luego tendremos la siguiente sesión. Entonces, el movimiento cooperativo en América Latina. Características y evolución histórica. Contexto. Antes de todo,
hay que decir lo siguiente, el cooperativismo no nació históricamente para atender exclusivamente las necesidades de sus asociados y asociadas. También fue una respuesta popular ante las condiciones imperantes de un sistema excluyente e inequitativo existente en cada sociedad. O sea, cuando hablamos de cooperativismo, entonces, no tenemos que verlo en un contexto amplio. Ok, estoy mirando la chat. Ok, el grupo 3 parece que bueno, después me comparten los grupos que cuando se establecen me los comparten en el grupo de WhatsApp. Ok. Ahora, estaba diciendo, el cooperativismo se tiene que entender en un senso amplio, porque en sus principios no está valorado solamente el bienestar de los asociados, de los que forman la cooperativa, sino tiene que ser un experimento, una organización que beneficie toda la comunidad, sea o no sea asociada a la cooperativa. Y también se trata de una reacción, naturalmente, ante un sistema excluyente e inequitativo, que hemos visto, que ya hemos visto cómo funciona a través de la descripción y del estudio y del análisis de la revolución industrial y de cómo empezó, del establecerse del sistema capitalista. En América Latina, el nacimiento y desarrollo del cooperativismo se inscribe en un contexto de lucha por la independencia, la necesidad de desarrollar y mantener la propia identidad y el rechazo al colonialismo europeo y a las distintas expresiones del imperialismo económico y cultural. América Latina, entonces, tiene un contexto particular que tenemos que sentar bien en la historia, porque a diferencia de Europa, hace que el movimiento cooperativista se inscriba en los procesos de independencias, cosa que no se daba naturalmente, que no tiene nada que ver con en Europa, naturalmente no se da, no tienen las mismas raíces el proceso del movimiento cooperativista. También se da la necesidad de desarrollar una identidad propia, y esto sobre todo para los pueblos indígenas, es un discurso muy relacionado con ellos. Y naturalmente el rechazo al colonialismo europeo por las cuestiones independentistas que acabo de decirle, pero también no es solo el cooperativismo no es solo una reacción al colonialismo europeo, también deriva del colonialismo europeo, increíblemente. ¿Por qué? Ahora nos vamos a dar cuenta, una de las fuentes, una de las raíces del cooperativismo latinoamericano son los mismos inmigrantes europeos que llegan después, que no son expresión del colonialismo en este caso, sino podríamos verlo como nuevos colonos de los países latinoamericanos que recién han adquirido, habían adquirido la independencia. Naturalmente se manifiesta también el cooperativismo como una expresión de rechazo ante el imperialismo económico y cultural. Y entonces, hoy en día sigue siendo también fuerte esta expresión, fuerte en los movimientos cooperativistas y de economía social y solidaria, sigue siendo fuerte este sentimiento de rechazo hacia el imperialismo que sigue siendo vigente. Llamámoslo imperialismo, neoimperialismo, etcétera, etcétera. Hay tres orígenes principales. El cooperativismo latinoamericano ha sido más diverso entonces que el europeo. Las tres orígenes son
son los inmigrantes europeos, sobre todo en el cono sur de América Latina, la Iglesia Católica, sobre todo en Centroamérica, aquí, y los gobiernos nacionales en tercer lugar. Gobiernos nacionales que todavía fomentan la actividad cooperativa solo en un segundo momento. En un primer momento se trata más de la acción de los inmigrantes europeos y de la Iglesia Católica. Podemos destacar entonces una cierta fuerte heterogeneidad del movimiento cooperativo en América Latina. Y naturalmente esta heterogeneidad hace que sea más complicado distinguir entre todas las organizaciones cooperativas existentes en Latinoamérica. Porque no solo por la heterogeneidad, sino también por la evolución histórica de cada país y sus diferentes luchas para independizarse. Y también hay que ver con las tradiciones indígenas y las culturas de los inmigrantes y la influencia de Estados Unidos, que también ha jugado un papel muy, muy interesante. Ahorita, más tarde, tendremos chance de enfocarnos un poco más. Vamos a ver la tipología según Craconia, que es uno de los estudiosos y analistas en este ámbito. Se pueden distinguir, de acuerdo también a lo que hemos estudiado, 4 tipos de tipologías, 4 tipos de cooperativismo. El cooperativismo clásico, con claras raíces ideológicas rochdaleanas, fue el más difundido y con mayor producción intelectual. El cooperativismo indigenista, con una identidad en las culturas precolombinas, y que se manifestó principalmente en el área andina y en México, y que vamos a ver más de cerca mañana. El cooperativismo revolucionario, promovido por algunos ideólogos de izquierda, fue sustentado a partir de la crítica realizada a la tradición rochdaleana bajo la premisa de que el cooperativismo debía servir como instrumento de la lucha de clases y cambiar los esquemas de poder y dominación. Y finalmente el cooperativismo anarquista y libertario de origen derivado de pensadores antiestatistas. Ahora, quiero darle un poco más de análisis sobre estos 4 puntos. El cooperativismo clásico entonces difiere y se opone al cooperativismo revolucionario. Y mientras que el cooperativismo clásico hace referencia a la doctrina de Owen y de los socialistas utópicos, el cooperativismo revolucionario hace referencia a la teoría marxista y de los socialistas científicos. Por ende, están uno opuesto al otro porque mientras el primero, el cooperativismo clásico, no sirve como instrumento de lucha de clases, y entonces se puede desarrollar en paralelo a la economía dominante y sino adentro, y también adentro de la economía dominante. El cooperativismo revolucionario es un sistema que critica entonces el enfoque rochdaleano, porque quiere extenderse a toda la sociedad, servir como instrumento de la lucha de clases y cambiar la sociedad y los esquemas de dominación completamente. El cooperativismo anarquista y libertario es una fusión, por así decirlo, de esos dos, del clásico y del revolucionario. Y sigue entonces, mientras que